Qué vuelta, familia, ¿cómo está la cosa? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un video que sé que va a ser especial. Hoy estamos en el municipio de Marianao, 116 y 51. Hoy estamos en una joya de la arquitectura cubana. Una casa que desde que la vi quedé impresionado. Luego te voy a contar cómo la encontré, te voy a contar su historia, te voy a contar muchísimas cosas. Pero desde que yo vi este sitio, yo dije, wow, tengo que venir, tengo que estar acá. Tengo que mostrarle a la gente esta maravilla. Una casa prácticamente intacta de 1925, estilo ecléctico, escondida en la peculiaridad del municipio de Marianao, pero que se sale de lo normal. Vitrales, como se pueden haber dado cuenta, pasillos, puertas, algo especial, algo que vale la pena que juntos compartamos hoy. Hoy vamos a hablar de varias cosas, te voy a hablar, de hecho, como se pueden dar cuenta, está unido, estamos haciendo fotografía, vamos a decir que vintage, de época, aunque esta casa es el doble de vieja que esta cámara, pero es un día especial para compartir estos pasillos, para compartir estos muros, para compartir estas columnas, estas historias. El dueño tiene unas historias tan interesantes que luego te voy a enseñar en el transcurso del video. Y luego te quiero dar un mensaje, saben que siempre trato de dar un mensaje complementario, por decirlo de alguna manera, que está relacionado con este reloj. No es antiguo, no es especial, es un reloj muy barato, muy sencillo, pero que tiene una relación, tiene una historia que tiene que ver con mi padre. Esto es de las cosas que me dejó mi papá, que esos consejos que te deja papá antes de irse, que te cambian la vida, lo voy a compartir contigo hoy. En medio de todo esto, que es lo central de enseñarles esta super casa, les voy a hablar del consejo, de la importancia de la sonrisa, del valor de la sonrisa y de siempre tenerla y nunca perderla, que viene acompañado con este reloj, viene acompañado... me pongo melancólico. Y nada, vamos a conocer esta super casa, vamos a conocer esta joya, vamos a caminar juntos por dentro de uno de los tesoros más mágicos que tiene la isla en cuestión de arquitectura. Y nada, familia, bienvenidos a un nuevo video y dale, vamos a darle. Y ahí tienes esa mansión que hace esquina para que vean cómo está escondido en las cosas de cemento que han surgido en Cuba. Estas joyas, wow, 116 y 51, el puro Marianao. Miren los P, miren las colas en la esquina. Ahí está, escondidita. Es espectacular. Déjame ver cómo yo cruzo ahora sin que me arrolle. Por supuesto, si este es un video tan especial, tan cercano, tan personal, de cierta manera, era el momento ideal para empezar a hacer cosas nuevas, pero más correctas. Por eso hoy en la mañana les subí a ustedes al Instagram Stories, les subí una serie de preguntas que qué querían saber de la casa. Esto sí es en vivo. Quería saber qué te llamaba la atención, qué querías saber de este lugar. Porque si yo estoy haciendo un video que mi objetivo es enseñarte un lugar, mostrártelo, de cierta manera hacer un tour, hacer un paseo contigo, tenerte aquí cerquita como me gusta a mí, me gusta que los videos sean personales, pues por supuesto tenía que preguntarte, me hicieron preguntas, historias de sus dueños del siglo pasado. Miren qué interesante, la gente hacen preguntas tan inteligentes. ¿Dónde queda? Ya saben, quiénes la construyeron, todo eso lo van a ver ahora, quiénes han vivido ahí, quiénes vivieron, el significado del vitral, un montón de preguntas que hoy les voy a responder, súper interesante, que creo que va a ser más cercana nuestra relación. También es importante saber que Cuba, vamos a decir que es un país especial, y aquí la economía es tan complicada, tan especial, que se hace difícil darle el mantenimiento que lleva en lugares tan especiales, porque esto no es que un albañil arregle una pared, esto es un sitio que lleva curadores, lleva mantenimiento, lleva arte, esto es una obra de arte
donde vive gente de cierta manera. Por eso hay ciertos detallitos que si lo ves no digas, ay, pero esa pared, no. Concéntrate en la maravilla que estamos viviendo hoy. Antes que nada y después de todo, como se dice acá en Cuba, muchísimas gracias a Vladimir, el dueño de la casa, que nos abrió las puertas de su casa. Eso es la magia que no pierde el cubano, la magia de sonreír, la magia de compartir, que te dijo. Y yo le dije, coño, me gustaría, yo tengo un canal que la gente me dijo, pues dale, haz video, la casa es tuya, muéstrale al mundo esta maravilla. Así que muchísimas gracias y nada, seguimos paseando la casa, haciendo fotos, descubriendo y conversando. Y aquí, disfrazado en lo que sería una especie de almacén, tenemos en cuestiones de luces la historia viva. Estas 4 luces que ves acá son las únicas 4 lámparas que quedan de la construcción original acá en la casa. Han sido muchos años, desde 1925, pero ahí están. Son como las luciérnagas primeras que alumbraban esta casa. Todas estas lámparas maravillosas son más recientes, son de otro momento, pero aquí tenemos las originales. Si hay alguien acá que sea fanático de la luminaria, pues ahí tenemos luces originales de 1925, estilo ecléctico. Well, I'm a sinner, and it's too good to be true. You put the blame on me. Creo que le voy a llamar la casa de las 1000 puertas, porque son puertas y puertas. Toda esta casa, por supuesto, como les explicaba, es complicado mantenerla, pero pueden ver todas las cosas originales, todos los ventanales. Miren eso. I'm sorry to show you the truth, but I just gotta say that I love you, and I know you do. Y ahora a la conquista de la casa de las 1000 puertas. Pasando por este vitral maravilloso, un vitral que tiene la característica, tiene el misterio extra de que no sabemos quién lo hizo, no estamos seguros quién fue el artista, no estamos seguros quién fue el mago que hizo este truco de magia increíble. Creo que eso le da un toque de misterio extra, le da ese misterio de quién será. La gente sigue preguntando, la gente sigue buscando. Se sabe que viene de Francia, pero no sabemos mucho más de este vitral. De hecho, si estás viendo el video y por casualidad mágica de la vida, hablando de magia, tienes idea de quién es el artista de este vitral que te he estado mostrando en el video, déjamelo saber en los comentarios. Harías una diferencia increíble para ayudarnos, inclusive al dueño, a descubrir quién es el mago de esta maravilla. Y la casa de las 1000 puertas, por supuesto, que tiene 1000 puertas. Acá tendríamos la terraza norte, que allá afuera hay un sol que si salgo se va a joder el video, pero da a la calle 51 en Marianao. Aquí tenemos este cuarto, el cuarto de la sobrina del dueño. Un cuarto que tiene una historia que me hizo el día que vine a hacer el preview de este video. Me cuenta de ese dibujo, que es un dibujo original de antes de que llegara su familia a esta casa. Ya saben que llevan mucho tiempo. Me cuenta que una vez una señora le tocó la puerta, le explicó que ella era amiga íntima de la familia anterior a esta que vive acá, y que si por favor aún estaba ese dibujo ahí. La señora subió, la señora cuando entra por esa puerta, que ve ese dibujo, empezó a llorar porque le recordó tanto, le trajo tantos recuerdos y le impresionó que aún estuviera ahí, que tuvieron que darle agua porque la señora rompió todo. Miren cómo está todo rosado. Wow, está espectacular. Acá tenemos otro cuarto, de estos cuartos espaciosos, llenos de cultura, de la cultura en arquitectura, esos pisos, esas mesas, esos espejos, esas puertas, no sé si se ve acá. Miren cómo todavía conserva los pomos de imitación de cristal. Es plástico, es imitación. Miren este baño con su tina original, con todo original, es espectacular.
Aquí tenemos otro baño muy similar. Otra super habitación. Wow, espectacular. Tenemos 1000 habitaciones más similares acá. Todas, por supuesto, no sé si se puede ver. Vamos a tratar de colarnos misteriosamente. De cierta manera, como les contaba al principio del video, es muy complicado mantener un sitio así. Es extremadamente difícil y se han convertido cada uno en una especie de depósito, de almacén, de las cosas que se van acumulando. Aquí hay 3 generaciones de familias diferentes, 3 casas que han ido dejando cosas y se han ido acumulando, porque en Cuba, como somos un país extraño económicamente, se ha hecho difícil botar. A veces tú dices, bueno, mira, este mueble yo no lo uso, pero ¿y si después me hace falta? Y lo mantienes, y de esa manera empezamos a acumular, porque no es que podemos ir a la tienda y comprar otro. Ustedes saben cómo funciona eso. Y de cierta manera esta sería la terraza azul, calle 116, como pueden ver. Esto es pleno Marianao, ya esto es otra ciudad. Vamos a ver si podemos subir. Y esta es la azotea del lugar, obvio, súper amplia porque estamos en la casa de las 1000 puertas. Debe haber un poco de ruido, pero una cosa súper interesante, esta torre que ven acá, que me contaban la historia también, tantas historias, que pareciera que se rompió, que los años la rompieron, pues resulta que no. Hace poco, a esta pequeña torre, para acceder a la azotea, le cayó un rayo justo en esa pared y miren lo que hizo. Miren las fuerzas de un solo rayo, lo que fue capaz de hacer. Es espectacular. De aquí arriba tenemos las vistas de toda Marianao City. Como les había dicho y les había contado, en esta casa se hacen muchos videoclips. En esta misma azotea se han filmado muchos videos de música cubana, música salsa, sobre todo he visto acá arriba. Porque eres capaz como que de tener un preview de toda la ciudad. Mira el pez, mira el pez, mira a ver si lo puedes coger. Y nos vamos en el pez, mírenlo ahí, mira, ahí está. Mira, 2 pez. Yo vine para esta casa en el año 79, era un adolescente casi, tenía 18 o 19 años, incluso estaba en primer año de la Academia Naval. Ese mismo año me botaron de la academia. Y nada, nosotros veníamos de un reparto, el reparto Santa Catalina, un bonito reparto, que fue bonito hasta el año 80, que le metieron los edificios microbrigados. Y entonces, bueno, nosotros venimos para acá en ese año 79 para acá, una permuta que hizo mi mamá. Indagando, averigué la historia de la casa, más o menos, algunos detalles, por ejemplo, que como que esta casa tiene 3 dueños nada más. ¿Quiénes la fabricaron? Sí. Un matrimonio y mi familia. Sí. El matrimonio eran ellos 3 solos, o sea, el señor, la señora y un muchacho. Ellos se divorcian. Ya los dueños, tengo entendido que la rama, parte de la familia joven se fue de Cuba, pero los dueños como tal no se fueron de Cuba. Tengo entendido. Y entonces, lógico, el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, ya no podían con la casa los señores. Y entonces aparece un matrimonio, permutan con ellos para una casa de planta baja en Nuevo Vedado. Y viene ese matrimonio para acá. No duraron mucho en esta casa, ese matrimonio. Se divorcian estando aquí. Y entonces ya aparece mi mamá en escena. Mi mamá en ese entonces, que vivíamos en el reparto Santa Catalina, tenía idea en mente, sus padres estaban vivos, una casa en Camagüey, venderle, traer a sus padres para acá. Claro. Apareció esta casa, la permuta fue que el señor se quedó con lo que es el garaje de la casa, más el carro de nosotros, que era un BMW, Volkswagen. Hubo que sacrificar. Y la señora se fue para la casa de nosotros en Santa Catalina. Bueno, no es tanto sacrificio, porque en la época que nosotros nos mudamos para acá, tú te parabas ahí, lo mismo un Chevy, que un Dodge, que la 22, la 28, cualquier cantidad de guagua. Era otro tipo de transporte, mejor. Otro tipo de transporte, otra época, otros cuentos. Si hubieras visto el futuro. Mejor no quiero verlo. Venir de un reparto tranquilo, que no se sentía nada, a pesar de que Rancho Boyero, la avenida, quedaba a 500 metros. Allí no se sentía nada. Al bullicio de una calzada. Y sobre todo por donde entraba todo el tráfico. Porque en la época, en el 79, todavía no existía la autopista este-oeste, ni nada de eso. Todo el tráfico que venía de Pinar del Río entraba por aquí. Wow. Y había confronta de guagua también. Te puedes encontrar una guagua con el tubo de escape roto de madrugada aquí escandalizando por toda la avenida.
del silencio y la tranquilidad del reparto de Santa Catalina, aquí en bullicio de la avenida, me costó mucho adaptarme. A mí me pasó una cosa simpática, uno de esos días que me paré en el portal. Pasó una señora muy elegante, ella, mayor de edad, elegante, bien perifollada. Me dice, señor, ¿usted es el dueño de la casa? Y yo digo, sí. Y dice, ¿no la vende? Y yo, me picó la curiosidad y le pregunto, ¿cuánto ofrece usted? No, 60.000 euros. Digo, señora, multiplíquelo por día, estamos hablando. Y me dice, ¿usted está loco? Tantas historias, tantas memorias en esta joya de cemento, de columnas, de 1000 puertas. Una joya construida en 1925 por el arquitecto Joaquín Emilio Weiss y Sánchez, el cual fue un genio y exponente del estilo ecléctico. Entre sus obras resalta la Biblioteca Central de la Universidad de La Habana. Escribió el primer libro de texto sobre historia de la arquitectura de Cuba, y entre tanta historia y legado nos dejó esta casa olvidada en el tiempo y las adversidades contemporáneas. Tantas historias pasadas, tanta necesidad de futuro. Y la parte más cercana que quería conversar con ustedes hoy, la historia del reloj de mi papá, la historia de las sonrisas, algo que quería compartir con ustedes, que he hablado con muy poca gente, creo que ni siquiera con mis hermanos he tocado este tema tan, vamos a decir, confidencial, que es la historia de este reloj. Este es un reloj sin ningún valor físico, es un reloj sencillo, un reloj que está parado, pero así se quedará parado en el tiempo, porque este reloj me recuerda cómo se paró en el tiempo él. Este reloj de cierta manera me recuerda que él está detenido en el tiempo, que no se fue, que no está, mi papá fallecido, que no dejó de estar, simplemente está detenido su recuerdo aquí en mi mente. Y este reloj me recuerda mucho una historia que él me hacía, una enseñanza que él me impartía, un modo de vivir que de cierta manera, sin ser explícito, me hacía vivir. El modo tan sencillo, tan común, que era complicado darme cuenta cuando niño, pero de grande lo sé, y es el valor de la sonrisa. Se pasaba la vida haciéndonos historias, así era él, nos hacía historias súper locas. Una vez nos contó que se comió un imán, iba por la calle y se quedaba pegado a los carros. Nos contó que una vez comió tanto pudín, que es un dulce acá de Cuba, que se apretaba la barriga y se le salía. Todas esas historias eran para eso, para hacernos reír a nosotros, porque de cierta manera me di cuenta que él tuvo tantos problemas en la vida, tantas cosas, al final la enfermedad, que él siempre le dio un valor especial a la sonrisa. Siempre la sonrisa era una manera de ser libre, de tu espíritu ser libre, porque eres capaz. Tú no tienes control de lo que te sucede, tú no tienes control de las cosas que te trae la vida, de las enfermedades, pero tienes control, eres libre de elegir cómo vas a enfrentar todo eso. Y él siempre escogió con sonrisas, con alegrías. Él siempre quiso que todo fuera alrededor de él. Sonrisas, a veces era tanto que parecía que era un niño viejo, pero de niño no lo entendía. De niño era complicado entender lo que estaba haciendo, pero creo que hoy lo entiendo, y era que nos mostraba el valor de la sonrisa, el valor de divertirse, el valor de tener una postura positiva, como se han dado cuenta que trato de tener siempre ante las cosas de la vida, y lo aprendí. Creo que por eso me fue más difícil su partida. Él pasó un proceso de cáncer muy largo, muy duro, porque no era viejo, aunque dije viejo ahora mismo, tenía solamente 50 años. Y hasta el último día, la última vez que lo vi, antes de pasar lo que pasó, antes que se detuviera el reloj, estaba sonriendo, y nunca se me olvida que yo lo vi, me contó, y sonriendo, me hizo cuentos, todos esos cuentos locos, sin sentido, pero que te hacían reír, y me dijo, ya estoy bien, y luego me salgo a hacer mis cosas, ¿no? Y me llaman, y voy al hospital donde lo tenían, y
Y nunca se me olvida que entré al hospital. Esas son cosas que se te quedan grabadas, ¿no? Sentía solamente el sonido de pip, 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 ese olor a cloro, a medicina. Y luego entro a esa sala y ahí estaba él sin sonreír. Mi cerebro no lo entendía. No podía entender cómo la persona que más sonreía en el mundo había dejado de sonreír. Estuve varios días llorando desconsoladamente hasta que dejé de llorar. Dejé de llorar cuando recordé lo que él me había enseñado, cuando entendí lo que nunca me sentó y me dijo: Eric, tienes que sonreír. Me lo enseñó día a día con su actitud. Y dejé de llorar y empecé a recordarlo. Empecé a aplicar en mi vida de cierta manera lo que me enseñó. Tal vez sin saber, ¿no? Tal vez simplemente de cierta manera lo adquirí. Esa habilidad de sonreír. La habilidad de siempre sonreír, la libertad de cualquier problema, afrontarlo con una sonrisa, afrontarlo con positividad. Son tantas cosas que me enseñó, tantas cosas que me recuerda este reloj. Un día les contaré cosas más grandes que hizo él por mí. Solamente te diré que él no es mi padre de sangre, pero es mi padre. Y con una sonrisa, un día encontró una mujer. De hecho, hoy es Día de la Mujer, cuando estoy haciendo este video, 8 de marzo. Encontró una mujer con hijos y me miró, sonrió y le dijo a sus amigos: ese es mi hijo. Y nada, eso quería compartir contigo, una pequeña charla. Creo que fue demasiado larga, pero bueno, la adjunto aquí. Y nunca dejes de sonreír. Sé positivo, no importa. Tú no tienes control de lo que te trae la vida, de las enfermedades, de los problemas de trabajo, de la política. Pero tienes control, eres libre de espíritu para escoger sonreír. La sonrisa vale mucho. Seguimos conociendo esta maravilla de casa. Gracias. Y otro de esos misterios que se esconden detrás de las 1000 puertas es este elevador, que es otro misterio más, pues no se sabe para qué o en qué momento fue construido. Se sabe que no es original de la casa. Suponen los dueños de que fue construido posterior a su fabricación para que alguna persona mayor con algún impedimento físico o algo parecido pudiera subir a la planta superior. Ahora lamentablemente no está funcionando. Tiene problemas con la cablería. Acá en Cuba se hace complicado toda esta serie de cosas, pero ahí está, a la espera de ser reparado. Otra de esas maravillas, esos misterios que sería delicioso descubrir exactamente para qué son. Otro de esos misterios que están escondidos detrás de las 1000 puertas. Y bueno, familia, hasta aquí el video de hoy, hasta aquí nuestra aventura a descubrir esta joya. Ha sido un video, una película acerca de joyas, de antigüedad, de arquitectura, de magia, con un poco de reflexión. Creo que ahorita fui un poquito, vamos a decir que oscuro cuando hablaba con ustedes acerca del mensaje de la sonrisa. Sé que muchos creen o muchos tienen la filosofía de que venimos a esta tierra a vivir momentos tristes porque estamos diseñados para sobrevivir a nuestros padres, estamos diseñados para sobrevivir a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, estamos diseñados para verlos irse y no hay momentos más tristes que esos. Pero también estamos diseñados para sonreír, también estamos diseñados para escoger lo que somos capaces de hacer, de querer, de proyectar a la vida. Y creo que eso era más un resumen del mensaje que tenía para ustedes ahorita. Y nada, hasta aquí el video de hoy. Espero te haya gustado, espero que hayas disfrutado como yo esta casa maravillosa, estos pasillos, esta inmensidad solo para nosotros hoy. Ha sido una experiencia increíble. Es el segundo edificio en La Habana, la segunda casa que visitamos y segunda vez que quedo enamorado. Esta muchísimo más aún.
ese vitral, esas escaleras, esas 1000 puertas. Es magia, es magia. Y nada, espero que te haya gustado el video y si te gustó, recuerda suscribirte, déjame un like, comenta en tu barrio, en tu ciudad, comenta una casa que en tu vida has visitado y has dicho, wow, esa casa está increíble, déjamelo y a lo mejor un día puedo ir. Si eres de Cuba y sabes de una casa en tu barrio, sabes de algo, coméntamelo. Si sabes quién es el artista que hizo ese vitral, que aún no sabemos, coméntamelo, comenta lo que sea, para darle vida al video y que llegue a más gente este pedacito de La Habana, este pedacito de Marianao, este castillo de las 1000 puertas en el medio de la ciudad de La Habana. Y nada, hasta aquí el video de hoy y nada, nos vemos en el próximo que tú sabes, va a estar bueno. Chao, chao.